Hola, soy Mario Pinzón, uno de los varios millones de colombianos exiliados que tuvimos que dejar el país por miedo o falta de oportunidades. Soy uno de esos millones que miramos a Colombia con una infinita mezcla de sentimientos, de amor, de dolor y de nostalgia, pero que aunque queramos volver no podemos porque ya echamos raíces en otros países. Hoy a mis 42 años y casi 15 de exilio, inicio una búsqueda de mis raíces con ojo crítico, curioso y sin vergüenza alguna desde mi perspectiva progresista y de izquierda. En este capítulo de mi vida buscaré por todo el planeta a más personas enamoradas de Colombia que me ayuden a redescubrir un país que ya no es el mismo que dejé y que me puedan ayudar a entender quizás lo que significa hoy ser colombiano. Bienvenidos a la Bodega Podcast. En flagrancia, si ya habías visto alguno de mis podcasts, lo primero que tengo que decir es que cuando te escribí por Twitter para invitarte, me sentí supremamente halagado que vos hubieras dicho de una buenísima idea, me encanta, no me esperaba esa recepción, la verdad. Entonces me siento muy halagado de que una persona con una pluma tan fina como la tuya, porque me parece que tienes una pluma muy aguda, me gusta mucho leerte, yo creo que muchas veces le das a la nuez del asunto, no solamente en Twitter, sino también, por ejemplo, estaba viendo que estabas en RT hoy hablando sobre el juicio de Uribe, entonces pareces más como espía ruso, bodeguero y espía ruso. No, también. Antes de eso estaba en France 24, entonces sí, Ok, estaba ok. participando en varios de esos espacios a nivel internacional, un poco como analista. Y pues sí, no, pues yo soy muy como lo diría Pinarello, te lo resumo así nomás con Keanu Reeves y con este actor que se me va el nombre, el que protagoniza La Última Tentación de Cristo, que son personajes que aceptan todos Caviezel, Caviezel. es Willem Dafoe, que aceptan todos los escenarios posibles, pero me parece importante aceptarlos, porque yo siento que uno no debe negar la voz como a todas las audiencias a las que uno se encuentra abierto. Yo creo que uno tiene que entrar a disputar muchos escenarios de opinión, muchos escenarios de análisis, y creo que realmente quien se niega un poco a estos ejercicios, pues lo que hace es precisamente privarse también de debates, privarse también de untarse un poco de otras perspectivas, de otros diálogos, de otros lenguajes y de Ajá. otras formas. Y creo que en este caso pues a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho debatir, yo creo que se nota un poco y creo que por eso mismo como que estoy tan abierto al hecho de abrirme a otras opiniones, de abrirme a este tipo de escenarios, tanto más formales como informales y de darme a conocer, pues porque Ok. finalmente es chévere también dar a conocer lo que uno dice, ¿no? Como por ejemplo, Claro, pero más allá del sarcasmo, te felicito porque ese es como el sueño del politólogo, ¿no? El sueño del pibe que quiere hablar en medios internacionales y que la gente le pregunte, su opinión es valiosa, por favor, ilústrenos un poco. Te lo envidio, en serio te lo envidio, me parece chévere y pues también, exacto, lo que tú dices, RT, France 24, que muestran dos vertientes diferentes, pero por ejemplo RT que está tan aislado que es digamos, el único canal slash propaganda rusa, mucha gente le dirá propaganda, a mí me sigue pareciendo valioso, bueno, ¿qué piensan los rusos? Me parece muchísimo mejor que haya un canal que dice lo que piensan los rusos, así sea la voz de Putin o lo que dicen los rusos, que no tener nada. exacto. Y yo por eso pues siempre he visto RT y pues digamos Al Jazeera y tratar de ver Telesur un poquito, que Telesur yo creo que ha sido muy cruelmente destruido ante los ojos de muchos, digamos. Entonces, bien, te felicito por eso, pero para gente que no te conoce, digamos, para los que no somos del aro politológico bogotano, hazte una presentacioncita de, de un minutico para que te ubiquen. No, pues nada, ¿quién soy yo? A ver, yo soy Alejandro Chala. Yo soy politólogo graduado de la Universidad Nacional y analista político. Empecé como todos estos temas de analizar el país desde,
pues desde la misma universidad, y solamente que desde hace unos años di como un pequeño salto y más o menos llevo pues como opinólogo, digámoslo así, desde el Sí, 2022, recientemente habiéndose posesionado el gobierno Petro. Y pues prácticamente tengo dos como grandes escenarios donde me fogueo. Principalmente entro con Revista Raya. En su momento ya no, pues digámoslo así, ya no soy el analista político de Revista Raya, pero pues ahí empezó como gran parte de esta experiencia y después obviamente pues ya como investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad, la Fundación Paz y Reconciliación, que es donde ahorita pues desarrollo mi vida profesional. Y prácticamente es como un poquito como en resumen lo que ok. hago, quién soy. eh, pues ya, eso es como lo Investigación resumo. dura, porque Pares ha dado claras muestras de ser uno de los portales de mejor investigación periodística y más subestimados y más ignorados de Colombia un poco, tristemente, pero la labor de Pares es genial. La labor de Pares es encomiable. Sí, sí, no, pues claramente también hay unas disputas bien curiosas dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Igual parece muchísima Ajá, relevancia en la última encuesta de cifras y conceptos del año pasado. Pares fue, si no estoy mal, la segunda o tercera organización de la sociedad civil con mayor relevancia en Colombia ajá. y pues finalmente no tenemos como tanta presencia o tantos diálogos con otros sectores como si lo puede tener la FIPO además, pero creo que es una muy buena escuela, igual que también lo fue en su momento Revista Raya, y pues finalmente lo que uno va haciendo es perfeccionando un poco su método en estos escenarios. Yo creo que uno llega con Ajá. una metodología, forma de concebir y pensar y hacer las cosas, y estos escenarios te lo van perfilando y te lo van perfeccionando para que pues tú ya también vayas cogiendo como una perspectiva y un camino. Entonces, en ese sentido, Claro. sí, sí, realmente Y además los que escenarios. además que organizaciones como Pares se echan al hombro esa tarea descomunal de intentar cambiar la opinión publicada para intentar modificar un poquito la agenda, que es algo que los que no entienden de medios, pues no entienden que es muy difícil imponer temas que no estén ya en la agenda de los medios hegemónicos. Pero sin embargo, pues las redes sociales nos han permitido, digamos, a los más críticos buscar espacios alternativos, espacios civiles, espacios que no son con ánimo de lucro. Yo he estado viendo los medios ahorita, las reacciones de ellos están obviamente tratando de poner todo en el plano electoral, como si esto no fuera un tema penal. Están tratando de hacer ver que esto, digamos, Petro metió la mano o es una venganza, o la prueba, o lo de la prueba reina, lo que ya dijo la señora Sierra. ¿Tú crees que el hecho de que la justicia haya encontrado culpable a Uribe va a forzar a los medios a corregir un poco su pilar moral o van a seguir defendiéndolo incluso contra la justicia? Yo creo que es que hay una cosa con los medios. Yo me acuerdo mucho que yo publiqué un artículo en Raya que para mí sigue siendo un derrotero. Creo que hay que actualizarlo porque pues eso es de hace 3 años ya. Pero me acuerdo que 2 años de hecho. Pero me acuerdo que yo me había puesto a hacer un análisis un poco de la disputa en los medios porque para esa época me acuerdo mucho que Vicky Ávila se había ensarzado, en ese momento directora de Semana, con Gustavo Petro. Eso fue más o menos mayo de 2023. Y en ese ensarzamiento Ajá, la tesis era un poco de que los medios no defienden como tal, por decirlo así, digamos de manera objetiva, la presentación de cierta información, sino que defienden narrativas. Y en ese momento se estaba volviendo muy famosa la palabra narrativas, ahorita tú la ves en todo lado, pero cuando uno, es decir, se vuelve como un poco como esta palabra una palabreja, comodín, sí, es una palabra comodín finalmente, esta palabra ajá, narrativa. Pero si tú te das cuenta, sí defienden narrativas y defienden narrativas porque a la final los medios, uno lo mira desde una perspectiva constructivista. Dentro de las metodologías de las ciencias sociales hay diferentes maneras de ver eh, la realidad. Y una de estas es el constructivismo. Y el constructivismo, muy brevemente, lo que te dice es, hay una serie de agentes, de actores, hay una serie de intereses que defienden esos actores. Y en la lucha entre esos actores por defender esos intereses es que se generan fenómenos sociales.
Y para la ciencia política, por lo menos desde lo que uno ve, claramente los medios son actores que defienden unos intereses y unas agendas. No está malo decirlo. Creo Ujú, que en este sentido negarlo sería enceguecerse. Y creo que realmente, pues, ujú, en esa defensa, esas narrativas, se definen las líneas editoriales, se define la manera como tú informas, se ujú. define cuál es el titular que va a tener la noticia, cuál es el subtexto, qué es lo que quieres mostrar y cuál es la tesis que vas a defender. Porque es que esta es una disputa que habíamos, o una discusión que, por ejemplo, yo tenía mucho en pares, pero también en otros escenarios, y era el hecho de que para mí el análisis implica votar una tesis, ¿sí? Uno se arriesga votando una tesis como analista, y la realidad te va a decir como, bueno, esa tesis funcionó, o definitivamente la terminaste errando totalmente y tu juicio terminó siendo inválido, y bueno, levántate y avanza. Finalmente uno en los análisis termina siendo un profeta que puede precisamente ser un mal profeta, ¿no? Entonces, Ajá. Ay, pero entonces ahí estás más o menos como negando la existencia de una posible brújula moral de los medios, digamos, de los medios como entes, pero digamos, bajémoslo más a la prensa, a los periodistas, a los que opinan. ¿Será que podremos ver por fin alguna seña de vergüenza de parte de ellos? Yo creo que a nosotros nos toca machacarlos y generarles y producirles la vergüenza, pero tú crees que tú que ya has quizá compartido con gente de esos medios, ¿tú crees que moralmente esto va a cambiar un poco el discurso de esas mesas de trabajo de Néstor, de Darcy, de Juan Lozano, o va a seguir esa disputa tan, tan encarnizada? no, yo creo que no va a haber un cambio. Yo creo que finalmente hay algo que cambia un poco con estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro, y es que hasta cierto punto va a tratar de definir de manera mucho más concreta esos escenarios, es decir, va a tratar de definir de manera mucho más concreta la perspectiva de dónde estoy yo como periodista, por ejemplo, o dónde estoy yo Ajá. como analista frente a la realidad política que me rodea. Y creo que en ese sentido muchos de estas mesas de trabajo no van a tender a cambiar porque hasta cierto punto hay una amenaza existente, o sienten que, digamos, el gobierno es una amenaza existencial frente a ellos mismos, ¿sí? Y frente a su forma Ujú. de hacer periodismo y frente a su forma de mostrar la información. Porque, como te venía diciendo, está la lógica de estos agentes, de estos intereses, de la construcción de unos intereses que, pues, estos grupos defienden, y que no son intereses en el sentido que uno pueda decir peyorativo de, no sé, una mesa, no sé, imagínate la mesa del villano con todos villanos así riéndose. No, obviamente no, sino más bien el Ajá. hecho de que hay una identificación con una serie de agendas políticas, económicas, sociales, una lectura del país, una lectura de lo que somos nosotros como país. Y creo que hay una amenaza existencial por parte de este gobierno frente a lo que ha sido y lo que fue siempre Colombia, ¿no? Es decir, abre unos escenarios de debate, se abren otras perspectivas y otras mesas de trabajo. Desde lo alternativo se empieza a controvertir los relatos, y pues claramente tú entras en una posición totalmente conservadora en la que pretende precisamente cerrarte para evitar esa amenaza existencial. Entonces creo que los medios Y conservar perciben lo eso. poco que queda, Exacto, y conservar porque el status quo, conservar la distinción, conservar cómo ha sido la sociedad colombiana en estos últimos años. El monopolio un poco quizás de la verdad también se siente amenazado, ¿no? Porque pues antes, Ajá. hace 10 años, tú no tenías estos escenarios, los medios alternativos. Yo recuerdo mucho 2015, 2016, eran medios que eran de nicho, ¿sí? Eran medios muy centrados en varios o en gente crítica o en grupos intelectuales, ¿sí? Entonces tú tienes a Colombia Informa, Radio Macondo, La Directa, Revista Catumba, que en su momento eran como los primeros intentos de generar una prensa alternativa, obviamente muy ligados a Ajá. proyectos hacia la izquierda. Después vienes a tener a Vorágine, vienes a tener a Mutantes, salen estos otros experimentos, Cuestión Pública y demás. Empieza a disputarse el criterio de verdad, y en esa disputa por el criterio de verdad, pues obviamente los grandes medios sienten esa amenaza de poder perder ese monopolio de la verdad, cuando lo que realmente está sucediendo simplemente es que estamos llegando a un escenario mucho más pluralista,
en términos de la Mm, información y yo creo que realmente, incluso si uno lo piensa en términos muy liberales, se está abriendo un mercado en el que pues tú puedes precisamente acceder, por un lado, a unas lógicas de información que puedes contrastar y que te pueden permitir formar un criterio propio. Y ya después viene todo el debate y con esto cierro, pues si finalmente lo que termina sucediendo con esta gran oferta de información es que uno termina metiéndose en burbujas y más bien como perfilando el sesgo, que es lo que yo sí he notado en los últimos meses que ha tendido a suceder y es, se están formando islas y se forman sesgos con los cuales la gente precisamente ya no busca la verdad, ya la gente no busca que tú le digas como esto es verdad o no es verdad, sino lo que buscan es esto reafirma mi narrativa o esto no la reafirma y me siento amenazado con esa narrativa o no, que es un poco lo que de ha acuerdo, venido sucediendo de en acuerdo. estos tiempos. Que mucha gente, no solamente quienes buscan mantener el status quo por, digamos, por sus poderes fácticos, financieros y políticos, sino la gente de a pie, digamos, al uribista de estrato 3, eh, que se ven amenazados es porque por primera vez pierden esa posición de altura moral que se ha mantenido, se ha reproducido gracias a las narrativas de los medios y mucho del centrismo, de ese centrismo tan justificador de la derecha. Y yo creo que un sector del país está medio en pánico de ver cómo eso que yo llamo la hegemonía cultural uribista de los últimos 30 años se está quedando sin piso moral, porque ese piso moral que era pues falso, el del santurrón uribista, patriota, ciudadano de bien, creador de empleo, que en muchos casos pues era traqueto, pero pues sí, traqueto que generaba empleo, está colapsando, antes venía colapsando, desmoronándose lentamente desde hace mucho tiempo, pero yo creo que este ya es un colapso estructural de ese piso moral. Y entonces ahora la pregunta, y era el tema para el que quería invitarte y en el que nos encontramos en Twitter, es Sí. esto donde deja al progresismo, mano, porque después pasamos a a las problemas del progresismo, pero esto le plantea al progresismo un escenario relativamente diferente, ¿cierto? ¿Y hablar del progresismo qué? Bueno, ¿Qué hacer? es complejo el escenario porque yo sí tiendo mucho en este tipo, en la reflexión que tú haces que me parece muy, muy correcta. Yo tiendo a pensar muchísimo en lo siguiente y es, yo defiendo mucho la tesis de Gramsci de que hay un momento en la historia de los pueblos en la que el viejo mundo no termina de prácticamente morir y el nuevo mundo no termina de nacer y se dan estos claroscuros y los monstruos. Pero yo Mm, no iría a esa parte final de los claroscuros y los monstruos, sino que yo siempre he utilizado esa frase porque desde hace muchos años yo he venido defendiendo la tesis de que Colombia está en un proceso de transición política. Y hay mucha gente que uno lo tomaba por loco en 2018 cuando uno hablaba de la transición política porque lo que decían era regresó el uribismo con fuerza, recién gana Duque en junio de 2018 y todo el mundo era, volvió el uribismo y aquí nunca había un cambio de ciclo y no va a haber un cambio de ciclo, lo que vamos a ver es la profundización de una tendencia. Y por el contrario, lo que termina demostrando el paro nacional de 2019 y el paro nacional de 2021 es que sí hay una transformación social generada por toda esta época que viene desde el acuerdo de paz y todos estos diálogos que se abrieron durante el gobierno, especialmente el gobierno Santos II, que sí tienen un eco en la transformación pues de la cultura política, pero no solo de la cultura política, sino de la correlación de fuerzas entre los diferentes grupos, partidos y sectores económicos y políticos del Ajá. país. Entonces, cuando tú observas esa transición política y te das cuenta de que Colombia está en una transición política, tú dices, bueno, ¿y cuál es esa transición política? Para mí es muy claro y yo creo que es Colombia está debatiéndose en estos momentos, y creo que eso es tan importante, su visión de país, su modelo de país y su visión de democracia a 30 años de ese último gran proceso transicional que hubo, que fue la Constitución del 91, pero que para mí no me parece que ese sea el momento de transición política. Para mí el último momento de transición política que hay es la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente Álvaro Uribe en 2002 terminó siendo el personaje que canalizó todas las tendencias políticas, sociales y económicas de su momento y terminó rompiendo las tendencias políticas que venían del pasado.
Si tú te das cuenta, Ajá, rompe finalmente el bipartidismo en Colombia. No va a ser la constitución del 91. De hecho, Colombia va a seguir 10 años más en un bipartidismo que termina disgregándose porque con la permisión que daba en ese momento la ley electoral para que cada partido pudiera tener 1000 listas, es decir, tú podías ser el Partido Liberal y tener no una lista a Senado y varias listas a Cámara, sino a nivel territorial, sino tener 5 listas a Senado con diferentes agrupaciones políticas y 1000 listas a ujú, Cámara y demás. Como eso llevó a la dispersión política, pero una vía bipartidismo, yo creo que Uribe termina generando una transformación muy profunda que termina horadando a la cultura política colombiana. Y yo creo que, por el ujú, contrario, estamos en un momento transicional porque estamos, como tú bien decías, y me parece muy bien lo que, muy certero lo que dices, porque precisamente lo que termina pasando ahorita es el acuerdo de paz de 2016 empieza a fragmentar precisamente esa cultura política que se genera en 2002, que va a tener su gran eco en 2006, 2008, que el país prácticamente, el 80% ajá, del país era uribista, y vamos a empezar a tener ajá. otras discusiones que antes no nos dábamos. Es decir, finalmente la firma del acuerdo de paz va a empezar a abrir vetas para que hablemos de otros temas. ¿Qué temas? Hablemos de corrupción, hablemos precisamente de situaciones De mucho más, matemática cuántica, no, carajo, si de toca. cuestiones muchísimo más locales, de, tú te das cuenta Sí. de empezar a cuestionarnos frente al modelo de salud, frente a las grandes derroteros que damos por seguros. Es que finalmente Mm, el derrumbe del uribismo es el derrumbe de toda una cultura política y eso viene desde hace 10 años. Y el triunfo de Petro es consecuencia de esa ruptura que se hace 10 años. No, uno no la puede buscar en otro lado. ujú, Me decía una amiga que trabajó en la silla vacía, que trabajó también en Pares y que ahorita está en la unidad de búsqueda de víctimas dadas por desaparecidas. Ella me decía algo y es, pero es que nadie se ha logrado resolver cómo es que Rodolfo Hernández llega a segunda vuelta y ahí está la clave y la respuesta para entender el país. Y ahora se la puedo responder después de casi como 6, 7 meses de haber tenido esas conversaciones. Finalmente hay una transición política, es decir, la transición política que se abre en Colombia derrumbó los grandes mitos políticos que se generaron con el uribismo y permitieron que un gobierno de tendencia populista de ujú. izquierdas y, un, y una propuesta de gobierno populista de derechas llegaran a competir en un escenario en el que por primera vez los protagonistas no fueron los grandes partidos, sino que terminaron tras bambalinas moviendo sus hilos, en cierto modo, pero Ajá. no terminaron siendo los determinantes del triunfo de Petro. Es decir, tú no le puedes decir hoy al Partido Ajá, Liberal o no le puedes, César Gaviria no se puede arrogar el triunfo de Petro, por ejemplo, porque César Gaviria se ajá. había volcado directamente a apoyar a Rodolfo Hernández como lo hizo gran parte de la institucionalidad colombiana. Y creo que Muy- Me encanta esa lectura demuestra desde eso. lo político del uribismo. Yo quería complementar algo que tuviste. Claro, el que rompe el bipartidismo fue Uribe, pero además yo creo que hay un quiebre desde lo social que fue también muy simbólico y es que Uribe también rompe con las presidencias hereditarias oligárquicas es decir, de la oligarquía bogotana, y Uribe es el primer oligarca salido del monte, Exacto. es salido de ganaderos, salido del narcotráfico de las montañas, de esa nueva abundancia que llega a chocar con la riqueza tradicional posfeudal, para ponerlo en términos petristas. Eh, y ese es un rompimiento brutal. Yo creo que eso se sintió durísimo en esas clases altas que no se pudieron escapar a ese influjo, que antes vivían bajo dinámicas absolutamente posfeudales y dinámicas casi de una nobleza de gente de estirpe que se merecía dirigir los hilos de la historia de Colombia por nacimiento, y luego llegan estos atarbanes salidos del monte con armas, con perico, con helicópteros y les ponen la bota. Yo creo que en cuestión de los últimos, desde Turbay hasta Pastraña, sucede esa transición que no la vemos porque Uribe es prácticamente la culminación de ese proyecto de cooptación social. Y yo, por ejemplo, tengo varios ejemplos para citar cómo socialmente a mí me llega esos influjos. Y el más reciente, hoy, hablando con mi sobrina, ella me llamó
y me dijo, y yo le dije que estaba feliz porque metieran a Uribe a la cárcel. Entonces mi sobrina me dijo, pero ¿cómo así? ¿Tú eres petrista? Yo le dije, pues mi amor, en lo electoral sí, pero pues en lo global no. Y me dice, pero ¿por qué si todo el mundo odia a Petro en mi colegio? Es todavía ese cerco cultural y social en torno a la mentalidad uribista y, eso, y a las clases, digamos, media y alta, está ahí y sigue, sigue. Sí, Y yo creo que ese es uno de los dos cambios sociales más brutales que hemos visto en mi vida, que yo tengo 42, cuando llegó el uribismo y cuando llegó Petro. Y si desaprovechamos esto, y bueno, yo no creo que vuelva el uribismo, pero es decir, descreditar lo que ha logrado Petro, por más que tenga sus defectos y sus fallas, es desacertado. La gente que dice que trata a Petro como un idiota, que Petro no sabe hacer absolutamente nada, como si ellos hubieran sido presidentes de la Junta de Acción Comunal al menos, sería estúpido. Entonces quería complementar eso, porque yo sé que todo tiene implicaciones políticas, pero también me gusta llevarlo al plano de lo social. claro. Y por eso yo estoy tan motivado en el tema de que la derecha está colapsando moral e ideológicamente y la izquierda tiene que saber aprovechar, sino al menos, pues, divertirse un poco. Sí, es que es un asunto muy complicado, si lo ves, porque de todos Mm, modos, yo sí pienso que hasta cierto punto eh, hay unas diferencias, y yo creo que realmente hay unas diferencias frente al tema de qué tipo de élites se conforman en estos últimos 20 años. Uno tiene que leer precisamente como te decía al principio, uno tiene que también sentarse y untarse un poquito las manos de otras cosas. Uno tiene que meter las manos y decir, bueno, es decir, de hecho, en su momento cuando Jerome tenía muchísima incidencia, que ya no la tiene tanto, pero en el momento de inicios de este año que tenía mucha incidencia, uno tiene que untarse las manos y uno tiene que leer a Murray Rothbard, por ejemplo, y tiene que leerse a Robert Nozick para entender qué piensan los libertarios y saber cómo uno contraviene a los libertarios. Y me tocó leerme a esos dos infumables ajá. y me los leí. Pero con eso uno puede salir y decirles, Ok. miren, esto es lo que ustedes piensan, aquí tenemos los argumentos para nosotros decirle por qué eso que ustedes piensan no es correcto. Y lo hace uno de manera correcta, precisamente llegando a a sus propios elementos y orándolos. Y en esas lecturas, en algunos casos me he puesto a leer algunas cuentas de derecha en Twitter, como para tratar de entender bueno, cómo esta gente está leyendo el país, porque uno tiene que saber también, uno no tiene que caricaturizar al contrario, uno tiene que saber qué es lo que piensa y tomárselo realmente muy en serio. Y en ese ejercicio habían varias lecturas que señalaban, por ejemplo, que la élite y la oligarquía hasta cierto punto bogotana, centralista, la que vive acá en Rosales, esa élite no le perdonaba muchas cosas a Uribe. Y una de estas cuentas decía algo y es, finalmente no se van a meter en esta decisión porque no le van a perdonar también todo lo que Uribe hizo y que terminó hasta cierto punto quitándole cierto pedestal a estas élites bogotanas. Y es que también se olvida algo mucho y esto también es una disputa interélites, es decir, aquí, claro, uno puede tener su doble panorama, entonces acá están las élites y acá está el pueblo, que es el discurso progresista, uno puede decir desde el discurso marxista, aquí están las subalternidades y aquí está la burguesía, no, es decir, dentro del mismo bloque, hasta cierto punto, de las clases altas hay unas disputas muy fuertes que no solamente están mediadas y marcadas por lo regional, sino que también están marcadas por los intereses de mercado, por sus orígenes y por precisamente la manera en cómo capitalizan de alguna u otra forma de esto. Y de algún momento y de alguna otra forma, me acuerdo mucho que en la universidad la lectura primordial que se tenía sobre la disputa entre Santos y Uribe era, esto es una disputa entre las grandes élites que son financieras, que son industriales del centro del país y el centro es Bogotá, frente a las élites terratenientes y a las élites, como tú bien señalabas, ganaderas, que pues Ajá, no solamente están en Antioquia, sino que están en otras regiones del país. Y yo creo que claro. ese conflicto no se ha dirimido y hasta cierto punto para mí yo siento que la derecha finalmente
y no solo la derecha, los proyectos políticos institucionales como la de los partidos como el liberal, el conservador, de la U, han tendido a fragmentarse en esas élites. Entonces tú te das cuenta y tienes un proyecto como el partido de la U, que el partido de la U tiene una proyección nacional, pero solamente le responde una sola figura que es a la élite vallecaucana en manos de Dylan Francisca Toro y esta gente. Pero si tú ves precisamente, por ejemplo, el Partido Liberal le responde en su dirección a César Gaviria, que es la élite bogotana, pero si te das cuenta a nivel territorial, que es donde tienen más poder, le responden a estas nuevas élites que han surgido alrededor de las dinámicas Ajá, clientelares del país. Si tú ves, Cambio Radical es lo mismo. ajá, El presidente de Cambio Radical en su momento y la gran figura de Cambio Radical es Germán Vargas Lleras, élite bogotana, pero quien tenía hasta cierto punto el control y la dirección del partido, por lo menos en 2022, el grupo de los Char de Barranquilla y del ajá, Departamento del Atlántico. Entonces, hay unas tensiones entre élites regionales y élite nacional, pero también unas tensiones entre élites territoriales, ganaderas, terratenientes y élites urbanas, pero también hay otras configuraciones que llevan a que finalmente ese choque entre las élites pues no les permite hasta cierto punto generar un proyecto político que tenga la suficiente capacidad de controvertirle al progresismo. Ahí es ajá, donde entra lo que tú dices y que yo creo que es después de este entremés que es como el plato fuerte, que es hablar del progresismo. ajá, Pero para terminar el diagnóstico, sí es verdad, y yo creo que finalmente hay un sector, de hecho, si tú te das cuenta, no sé si tú viste, que ayer salió Mario Hernández, salió el presidente Fenalco, y salieron otros presidentes de los grandes gremios empresariales urbanos y territoriales, es decir, urbanos y ganaderos y demás, a decir que Uribe era inocente y ahí es donde te das cuenta que está la gran diferencia un poco entre otros proyectos como el centro y la izquierda y la derecha, y es, pues sí pueden tener muchas diferencias y pueden haber muchas disputas interélites, pero yo creo que sí, realmente Uribe sigue representando para ellos como lo representó en su momento, es decir, como lo representó en su escenario más, por decirlo así, eh, por allá en 2006-2008, Uribe sigue representando ese intento de un pacto entre élites para precisamente evitar que unas alternativas políticas ya fuesen, en el caso de la época de Uribe, insurgentes, o en este caso, en la vida política, civil, legal, pues sigan siendo opción de poder. Finalmente, así como también en su momento el Frente Nacional fue un pacto entre élites para evitar que precisamente surgiera una alternativa tanto desde la tercera vía, que era lo que representaba Rojas Pinilla, como desde las insurgencias que prácticamente ajá. en esa época habían también emergido. Entonces, finalmente Uribe es, y por eso yo siento que todo el mundo salió a defender a Uribe, más allá de que hasta cierto punto tengan esas diferencias. Y creo que es porque Uribe representaba No, esa pues, frontera, no solo moral, sino también política, para evitar que un proyecto de izquierdas, pues tuviera una posibilidad. Y creo que después de estos 4 años que se dé un fallo de estos, pues obviamente los pone en esa situación. pues es que Uribe era como el pegante, Uribe era lo que mantenía unido ese culto, y yo creo que es casi un culto al crimen organizado. Yo creo que al uribismo hay que estudiarlo prácticamente como la organización de crimen organizado más exitosa de la historia, porque llegó prácticamente a cooptar todo un estado y todas sus instituciones. Y yo creo que ese es el sueño húmedo de cualquier mafioso. Mm, pero sin embargo, yo creo que más que Uribe y el uribismo, hay que hablar del verdadero hecho, porque eso sigue siendo prácticamente un eufemismo para decir paramilitarismo. Sí. Y yo creo que ahí es donde confluyen los intereses. La doctrina confluía en Uribe, pero los intereses y las culpas radican en todo lo que fue el proceso paramilitar. Y por eso hay los palmeros, los bananeros, los azucareros, los esmeralderos y cuenta industrias que tuvieron que ver con el paramilitarismo. Esa es la verdad que no puede aparecer, y que Uribe prácticamente era el estandarte moral para cubrir toda esa inmundicia que pues que prácticamente escondimos de nuestra historia, porque Colombia, además de ser un país sin memoria, no quiere recordar. Em, entonces, pues ellos no pueden permitir que si cae uno, porque digamos, esto es como un efecto dominó, puede verse, si cae uno, si cae Uribe, ¿por qué no los Char? ¿Por qué no Vargas Lleras? Digamos, ya se le perdió el miedo para ir al lugar común de que se le perdió el miedo a los poderosos desde la justicia. Entonces, eso quería complementar. Pero entonces, bueno, para pasar al siguiente tema del que quería hablar, porque quizás la mejor noticia ante la
gran fragmentación que hay en la izquierda es saber que en la derecha también están fragmentados. Sí. Más o menos. Pero la fragmentación de la izquierda, ¿tú lo lees por ahora como pluralidad, diversidad o pelea de bar? Es mucho más complejo. La gente, obviamente, cuando uno suelta esta tesis, le pegan a uno durísimo. A mí me han pegado durísimo en todos los frentes. Eso sí, yo no he salido indemne. Entonces, pelea de bar. No, yo no salí Eso. indemne de estas lógicas porque eso es así. Uno pega y claramente, pues uno tiene que asumir que uno pega y pega el golpe. Y en el análisis pegado muchos golpes. Pero no con el sentido de pegar el golpe simplemente por pegarlo, sino porque yo creo que hay un problema. Y volvemos de nuevo a la misma tesis de la transición política, que creo que ahí es donde se explican muchas cosas. Yo creo que esa tesis voy a votar si me hago la maestría pronto, la voy a votar como tesis, por madre. Y yo siento que no estamos viendo que la transición política nos afecta a todos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay algo fundamental que se olvida en esta situación y es el hecho de que, claro, hay una fragmentación política en la derecha que se da precisamente porque el relato que aglutinaba a todos estos sectores, que se articulaba alrededor del uribismo o del antiuribismo, se está diluyendo. Pero yo también pienso y creo que, por otro lado, y en otra perspectiva frente a la izquierda, todavía no ha surtido y no ha surgido un programa político que unifique no solo a todas las tendencias políticas que hay dentro de la izquierda, sino que precisamente tenga un botón de emergencia para evitar que el proyecto político termine convirtiéndose en un proyecto unipersonal. Me explico. Cuando uno se da cuenta y empieza a leer un poco a la gente hacia la izquierda, uno se empieza a dar cuenta de que en común todo el mundo habla de Petro. Y Petro una cosa y Petro la otra. Para mí, yo creo que el gran culpable de esto es Holman Morris. Yo creo que Holman Morris ha sido muy efectivo y eficiente en generar una narrativa alrededor de Gustavo Petro, pero sí siento que no ha habido un ejercicio de crítica y autocrítica lo suficientemente independiente que permita entender hasta cierto punto hasta qué punto representó en su momento la idea de unificar estas demandas sociales que surgen en 2019 y 2021 y al mismo tiempo representa un límite frente a estas mismas alternativas que han surgido, porque para mí sí me parece que y lo veo muy claramente con lo que ha sido el discurso no, tú ves el discurso del 5 de febrero, cuando Petro se agarra con sus ministros y dice es que hay un sector de izquierda que es sesgado y que es sectario y yo no soy de izquierda y después sale en otro discurso a decir yo soy socialista, esto, es decir, primero hay una difusión ideológica muy fuerte. Y eso lo explican autores como Cas Mudde. Cas Mudde es un holandés que habla de populismo de derecha, pero dentro del andamiaje metodológico del que habla Cas Mudde, él dice que la diferencia entre el populismo y los proyectos políticos más concretos de izquierda, de centro, de derecha, es que el populismo tiende a ser como una especie de pegamento, como una especie de estas maticas enredaderas que se adhieren al cemento, pero no son el cemento, ¿sí? Y yo creo que eso le pasa muchísimo al progresismo, porque finalmente tú te das cuenta de que lo ideológico en Gustavo Petro tiende a diluirse. Tiene una ruta de guía que es el Plan Nacional de Desarrollo, que él mismo sale después a denostar. Si tú ves la entrevista a varias entrevistas que le hacen a Jorge Iván González, en un momento determinado Jorge Iván González dice, el presidente considera que incluso su propio Plan Nacional de Desarrollo, que se supone su programa de gobierno, está desatado y no responde a las necesidades del mandato popular, porque al final no hay una definición concreta de lo que es todos estos conceptos que Petro vota. Petro te dice que es un mandato, te vota y te dice mandato popular. ¿Y qué es el mandato popular? Entonces tú tienes una lectura desde la izquierda marxista que la puede tener el Partido Comunista Colombiano, la puede tener Congreso de los Pueblos frente al mandato popular, pero se la preguntas a precisamente a alguien de la Colombia humana que nunca ha militado en un proyecto de izquierda y te va a votar un mandato popular totalmente diferente, y se la preguntas a alguien del Polo Democrático y te va a votar una tesis totalmente diferente, y lo mismo pasa con otras tendencias. Entonces, el presidente tiene esta particularidad de que él va cogiendo cosas ideológicamente y va construyendo su discurso. De hecho, haciéndole un análisis del discurso a Petro, él toma a Kohei Saito, que Kohei Saito es un eh,
Es un científico social japonés que se escribe este libro de Marx en el Antropoceno que más o menos hace un año, 2 años estuvo en boga de todo el mundo porque era el comunismo de crecimiento y eran las tesis que votaba el ecosocialismo, que se volvió hasta cierto punto como la última gran panacea desde el marxismo en términos ideológicos. Y bueno, anunciando que pues yo obviamente soy un Ujú. marxista heterodoxo, pues obviamente Saito genera toda esta lógica, o genera un gran ruido como en su momento lo generó David Harvey con los libros que empezó a publicar. Y Petro después aparece con leyendo a Kohei Saito y empieza a decir que claramente entonces lo que hay que ver es que de allí sale todas sus tesis sobre cómo precisamente es el gobierno de la vida y toda la necesidad de la transición energética Mm, justa y toda esta lógica. Pero si tú te das cuenta, finalmente hace unos 2, 3, 4 años, la tendencia con la cual Petro explicaba esa misma transición energética era muy distinta, porque a la final no hay un piso ideológico claro en el que tú te puedas sentar a decir el presidente es coherente o no es coherente, ¿no? El presidente puede precisamente estar cambiando en esas perspectivas ideológicas. Y yo creo que ese es el ujú. primer gran Pero problema. ahí voy a usar un poco, un par de ideas que dijiste como para llevarte la contraria, para que esto no sea un ejercicio de, de confirmar sesgos. Sí, Petro tiene un país en la cabeza, uno, pero que nosotros no podemos verlo a través de ese prisma. Eso es más o menos lo que está. No, tenemos que ver más allá del personalismo, más allá de la idea que Petro tiene de país y que el progresismo tiene que trascender, digamos, esa figura presidencial omnipotente de Petro para generar algo que a mí me parece un poco ingenuo, algo, no, idealista, perdón, ingenuo no quise decir, idealista es ese proyecto unificador, sólido por todos lados, porque, y eso tiene relación un poco con una de mis críticas a Petro, y es que Petro cree en la ciudadanía organizada, por ejemplo. Y yo después de mi trabajo como militante y como activista, yo me di cuenta que la masa no se organiza, eso no sucede. Entonces, Petro tiene ese tipo de expectativas idealistas de que el pueblo de manera autónoma va a integrarse, va a reunirse en asambleas populares y va a construir un proyecto de gobierno que luego pasa a través del prisma de sus ojos y digamos que Petro, yo a Petro lo veo, si bien en muchas cosas muy lúcido, yo también creo que él está desubicado y trastornado en muchas cosas por toda la presión que debe ser presidente de Colombia. Entonces, volviendo, como tratando de cerrar, yo entiendo lo que quieres decir con que Petro cambia sus dichos, cambia sus posturas, pero el progresismo no va a lograr crear algo mejor que eso de una organización, digamos, orgánica. Y yo, a mí la verdad, lo que más me da temor ahorita del petrismo es prácticamente ver un reflejo del uribismo. Y esto es una afirmación terrible cuando yo misma me la planteé, y es que estamos cayendo en esa idealización y adoración del líder, como era el uribismo con Álvaro Uribe, como ahora es el petrismo con Gustavo Petro, que ayer en la transmisión en algún lugar en YouTube vi el segundo hijo de Dios, Gustavo Petro, y pues me generó algo de risa. Y yo creo que en realidad el progresismo va a resultar siendo un proceso político no a lo ideológico y a lo que deberíamos esperar como politólogos, sino que va a ser un proceso político a lo colombiano, y es decir, un proceso político sobre la figura de Petro y que ojalá no lleguemos a votar por afectos, por caras famosas, como ya se hizo con Susana Boreal, como se ha hecho con dos o tres figuritas más. Y es decir, yo creo que no va a aparecer ese proyecto común y más lo que va a tender a pasar, a menos de que de alguna manera lo revirtamos, es que el petrismo va a ser un reflejo del uribismo y poco más. Toca ver si aparecen liderazgos disruptivos diciendo, hey, hay que proponer esto o eso de allá. Que los hay, pero volviendo otra vez a los, digamos, los problemas endémicos, endogámicos de la izquierda que se reproducen generación en generación, pues no creo que suceda. Entonces, lo de la fragmentación del progresismo tiene que trascender de manera discursiva a Petro.
y no veo que esté sucediendo. Sí, y de hecho es muy porque finalmente el proyecto progresista es un proyecto, pues es un populismo, y no está mal decirlo. Y yo siempre lo he denunciado en muchos escenarios. Decir populismo no es decir, no es ser peyorativo, es hablar de una realidad Ujú, fáctica y es que el populismo se basa en significantes vacíos. ¿A qué me refiero con los significantes vacíos? Al hecho de que conceptos generales que uno puede llenar de alguna u otra manera con su proyección ideológica porque lo permite. Y creo que en este caso ujú, eh, pasa similar con el proyecto progresista. Finalmente hay varios significantes vacíos. Está la palabra pueblo, está la palabra mandato popular, está el concepto, todos estos ujú. conceptos y cada uno lo va llenando. Y en eso tienes razón. Yo creo que el gran problema es que precisamente Petro a la final termina por querer crear una nueva forma de hacer política en Colombia que pues es muy loable de su parte. Y alguna vez lo conversaba con mucha gente que es cercana al presidente y era como, pero es que el presidente no quiere partidos, no quiere militantes, él quiere activistas y él quiere imponerse por encima del espectro político, porque él considera que un proyecto progresista no puede estar casado con un solo bloque, sino que tiene que estar casados con todos. Y yo, pero pues hombre, pues llegar a ese escenario es muy complejo porque nos pasa lo que nos pasaría con la política argentina. Y es que si tú te das cuenta, la política argentina, y si la miras, la política argentina tiene dos grandes tendencias. Por un lado, Cierto. espérate, uy, ¿cómo así que se cayó? Hablando un poco con algunas personas que son muy cercanas al presidente y al proyecto del pacto, muchas me decían esta tesis y era como el presidente no quiere un partido porque no quiere militantes, él quiere prácticamente activistas, y él quiere establecerse por encima de todo el marco ideológico. Y a mí la única referencia que yo tenía con eso era el peronismo, es decir, finalmente tú tienes la política argentina, y en la política argentina tienes a peronchos de derecha, peronchos de centro, peronchos de izquierda, y tienes un pequeño bloque que Ajá. ahorita surgió con estos libertarios, que precisamente Ajá. son gente que no es peronista, pero me parece mucho que Ok. Petro tiende a querer hacer esto, a querer ir ¿En serio? hacia ese bloque, claro, porque cuando tú ¿Es dices, así de megalómano entonces? pues es que no es tanto megalomanía, yo creo que es más la idea de que precisamente se supere la discusión política que abrió el uribismo, yendo una especie de lectura progresista en la cual todo el mundo quepa. Y finalmente eso va a justificar a Ajá. que haya presencia de cristianos evangélicos ultraconservadores como Alfredo Saade, y al mismo tiempo tengas a gente del Congreso de los Pueblos, que ahorita mismo es como lo más duro en términos ideológicos que tiene el pacto histórico, o a los maoístas del Partido del Trabajo. Entonces, creo que ese es como el Pero sin proyecto del embargo, a mí, presidente. esa señal de que él no quiere un partido único, a mí lo que me hace es pensar en lo que quiere es que haya varios partidos dentro del progresismo o organizaciones sociales eh, que lo trasciendan a él, que yo creo que si él quisiera volverse, digamos, el nuevo Uribe, es decir, el nuevo ideólogo, líder absoluto, líder supremo del marco mental, él habría buscado la reelección o habría buscado otros métodos de perpetuarse, que ya tocará ver qué tipo de expresidente va a volverse Petro. Pero a mí me parece que al contrario que él diga como yo lo hago todo, yo me posiciono encima de todo, hagamos un partido prácticamente que se llama el partido de la P, porque como en Colombia no somos para nada originales, yo lo veo al contrario, yo creo que él espera mucho, él espera que la organización, que la población se organice y genere diversos tipos de facciones y que haya un debate eh, medianamente honesto. O estoy ideal, entonces, pero lo que tú me dices prácticamente va un poco en contra de esa idea y él sí quiere posicionarse como el principio rector, el imperativo categórico de Colombia. Pero mira que lo que tú dices va muy en consonancia con lo que yo señalo, precisamente porque eso es lo que sí busca el presidente. Es decir, cuando tú dices que él busca que estas organizaciones tomen esta iniciativa, avancen y, y se den Ujú. en estos escenarios esas disputas, creo que lo quiere hacer bajo el marco de una tendencia progresista. Y lo veo así porque Ah, además yo sí, siento que eso Petro, sí, pero no petrista, exacto, que no yo creo que hay que petrista. separar los dos. Exacto, dentro del marco del progresismo, pero yo lo veo dentro del marco del progresismo en la lógica de quiero, como hasta cierto punto,
superar hasta cierto punto las dinámicas de la propia democracia representativa liberal en el sentido de organización política. Por eso a Petro le cuesta mucho tener un partido y por eso yo siento que a Petro también le cuesta Ajá, muchísimo tener una organización que vaya más allá, digámoslo así, o que tenga una pretensión mucho más allá de sus objetivos a corto plazo. Tú te das cuenta, el movimiento progresistas ajá, que surge en 2011 termina decantándose en el Partido Verde y en el Polo Democrático, por ejemplo. ¿Sí? Y si tú te das ajá, cuenta, todo el proyecto de la economía humana que surge ahorita en 2021, claramente hay un partido y se mantiene ese partido, pero si Petro ve la necesidad de disolverlo para crear el pacto histórico, lo disuelve para crear el pacto histórico. Y si en el futuro el pacto histórico ya no es el objetivo, sino que es la disgregación para sobrevivir en otros partidos, lo va a hacer, porque para Petro el pensamiento clásico del partido no, ya no le basta. Y de hecho Petro piensa mucho en, como ajá, en este tema del partido de movimientos, y él cree que el marco del partido tiene que ser el escenario donde todos estos movimientos se disputen la lógica. De hecho, por eso Petro hasta cierto punto incluso ajá, él mismo está incentivando esos conflictos internos como el motor hasta cierto ajá, punto que mantenga vivos esos partidos. El problema es precisamente cuando él sale de la lógica y dice, yo no quiero militantes, yo no quiero esta gente, yo quiero es prácticamente, sí, no quiero militantes, no quiero estas lógicas, lo que yo busco y lo que yo quiero es prácticamente activistas. Cuando tú hablas de la lógica de activista, ajá, tú cambias el chip porque claramente ya no estás hablando de la organización política, sino que hablas de que, o lo que me comentaban alguna vez es que Petro quiere que cada colombiano en cierto modo sea su propio partido, ay, ¿sí? Y finalmente, precisamente por eso no existe esta capacidad de unión ideológica. Por eso no existe esta amalgama de un programa mínimo que una facciones políticas, no lo hay, porque finalmente el petrismo no se lleva, o bueno, más que el petrismo, a mí no me gusta esa palabra. El progresismo para Petro de se acuerdo, saquemos lleva, petrismo sí, de la de la conversación. A mí mesa. no me parece que sea un concepto válido, pero el progresismo se lleva es en el corazón y se lleva es en las acciones y se lleva muy en la lógica de lo propio que uno puede interpretar de ese progresismo y cómo uno se alinea con ese progresismo, no tanto bajo la Ajá, masa, bajo la lógica militante, bajo la idea de un programa, de un exacto, proyecto, de una ideología. Y creo que precisamente ajá, hasta cierto punto por eso Petro apela a Perón. No, no apela a Perón, uno no lo puede comparar con Perón en el sentido de que busque ese mismo sentido megalómano. Puede que sí, puede que no. Yo creo que esa discusión es muy complicada de darla. Para mí me parece que es muy, la ajá, psicología política me parece muy compleja en este caso. Pero sí creo y sí tengo algo muy claro y es que sí hay una idea de construir un proyecto que vaya, que trascienda más allá de él y que vuelva a cada activista una figura capaz hasta cierto punto de militar en lo que él considera que es el progresismo. De hecho, y con esto cierro, me acuerdo ajá, mucho que para 2018, en algún análisis que estábamos haciendo sobre el tema de en ese caso, en ese tiempo, la campaña Pedro Presidente 2018, había muchos problemas porque dentro de la campaña empezaba a haber tendencias y haber tensiones entre un nodo de la Colombia humana en ese momento, un nodo, por ejemplo, que hablara de derechos y diversidades LGBTIQ+, que se confrontaba en esa misma campaña, no sé, en un barrio, con el bloque de tradicionales de izquierda que consideraba que esa lucha LGBTI era huevonadas liberales, perdón el vocabulario, ¿sí? ajá. Pero Yo le digo huevonadas posmodernas. Ah, mentira. algo así lo decían también ellos. En ese caso se daba esa disputa y se daban esos choques y finalmente se terminó disgregando el proceso barrial por eso. Y finalmente a Petro no le Ajá, interesa de alguna otra manera que el partido se disgregue o no. Lo que le interesa es que esos nodos y que esos activismos se conserven y que trasciendan más ajá, allá del tiempo. En cierto modo, como te ajá, digo, es una lógica post partido, post democracia, post política, digámoslo así. ajá, Una política quizás un poco que se puede enclavar en las discusiones postfundacionales dentro de la tendencia de la ciencia política y es romper con todo el marco de lo que impone la democracia representativa, que la democracia te impone partidos, te impone militancias, te impone coaliciones, ajá, te impone todo esto. No, para Petro la idea es que el activista sea el núcleo fundamental de su proyecto político. Y esa es una gran fragilidad porque pues obviamente eso ajá, lleva a problemas como el que yo vi en Madrid con Dinamarca mm, en la época del paro nacional
y era que prácticamente de los nodos de la Colombia Humana habían tres diferentes directores. Y entonces uno quería decir, bueno, quiero hablar con la Colombia Humana de Madrid. No, pues es que yo soy el director. No, 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 yo soy el director. No, yo soy la directora. Pero venga, ¿cómo así? Pero si nosotros ya habíamos montado un proceso en para el paro desde aquí, no, pero es que realmente quien tiene la dirección del partido soy yo, no, pero es que tal cosa, ¿ves? Y cuando pasan esas Ajá, cuestiones, tú te das cuenta de que realmente eh, esa es la gran debilidad que tiene un poco esta política postpartido o pospolítica que tiene Gustavo Petro y que yo creo que es la gran fragilidad un poco del progresismo. No tiene esa formación política. Petro ah, le entrega al activismo lo que el bloque debería tener frente a la formación política. Y sé por fuentes que me tengo dentro del pacto histórico que se ha intentado consolidar un proceso de formación política, pero muy ligada a los partidos que tienen esa formación, el Partido Comunista, la UP, quizás un poco el Polo, ajá, y son facciones que lo leen desde una tendencia nomás, o de resto desde la Colombia humana hay un intento también de formación de cuadros, pero que está muy quedada. Y Petro no quiere ajá, cuadros, Petro no quiere figuras y liderazgos políticos que después puedan aspirar a una alcaldía, a un edilato, a un consejo, a una asamblea departamental y después a una gobernación, a un congreso. No, para Petro sí que es mucho más estratégico y táctico, el activista que es comprometido y que puede demostrar esa valía no sé, en una marcha o en una manifestación o en un debate por encima de un cuadro político que lleva 5 6 7 8 9 10 años formándose, pues va a elegir al activista. ajá, Y en ese sentido pasa lo que ajá, tú dices que pasa, por ejemplo, con Isabel Zuleta, con Susana Boreal y con todas estas figuras que han dado mucho que hablar dentro del progresismo. Son famosas porque son activistas. Pueden no tener clara la ideología, no saben, no tienen criterio político claro, sí, no lo tienen, y yo siempre lo voy a defender. Isabel Zuleta no tiene criterio político, y yo sé que eso va a llevarme mira, yo no soy querido entre muchos sectores del progresismo, yo lo acepto y todo bien, no ajá. pasa nada. Pero Aquí sí. precisamente cuando ella sale a decir reelección y lo sale a decir es porque, pues, porque no hay una lectura del tiempo político que sí te Ah, daría un cuadro con formación política que tuviera la capacidad de decir esto que estamos pensando, ¿podemos realizarlo o no lo podemos realizar? No, no lo podemos realizar, entonces no le doy bombo. Y creo que precisamente Petro ajá, sacrifica todo eso en aras de que precisamente tenga activistas y el activista tiene un problema y es que en su propia interpretación política del fenómeno del progresismo, pues puede llegar a puntos como el que tú ves de fanatismo tan fuertes como es que precisamente Petro es la última verdad, pero ¿cuál es la verdad del gobierno? Si el gobierno hace un año ajá, habla de acuerdo nacional y el gobierno cambió su tendencia y ya ajá, no habla de acuerdo nacional, habla de confrontación directa con el Congreso, habla de consulta popular, pero puede que ajá, en el futuro ya no hable de consulta popular, habla de constituyente, pero puede que se baje la constituyente una semana de las elecciones presidenciales, ¿ves? Entonces, claro. como existe esa variabilidad y el activista no tiene ese criterio, esa formación política para ello, pues prácticamente va a ser como el pescadito que va a estar siguiendo, pues obviamente, las premisas del presidente. Y ese es el problema un poco que tiene esa tendencia que Gustavo Petro ha querido imponer dentro del pacto histórico y dentro de sus propias formaciones políticas, y que no es una tendencia nueva, es algo Ajá, que viene desde 2011 cuando surge el movimiento progresistas. De hecho, yo creo que Petro en su momento llegó con ese grupo significativo de ciudadanos y lo primero que hizo después fue desechar el proyecto para montar la Bogotá Humana. Y después desechó la Bogotá Humana para montar ajá, la Colombia Humana, después desechó la Colombia Humana para montar el pacto histórico. Entonces, creo que estamos viendo un poco en acción lo que estos politólogos posfundacionales hablan, que es la postpolítica y la postdemocracia y las democracias sin partido, pero no en el sentido clásico, sino más bien en el sentido de los activismos y de las luchas sociales. mierda, entonces eso deja a los sectores disidentes del progresismo en una situación bastante oscura. Hay doble. Porque si hay algo de la historia de la figura, de la persona de Petro, es que sí, los que suelen gravitar en torno a él durante más tiempo son aquellos que no le llevan la contraria, mientras que aquellos que difieren con él de una u otra forma resultan, pues, si no excluidos, al menos, pues, digamos, un poco molestos para llegar al caso más claro y más ruidoso de los últimos días, que fue pues el episodio de Francia, pero también para llevarlo, digamos, instancia un poco más moderada, digamos, Susana Muhammad, que Susana Muhammad está tratando como de desligarse un poco sin romper, digamos, el discurso progresista, pero desligada un poco de Petro. Yo creo que en esa línea también va
quizás la Corcho, que Carolina Corcho nunca ha sido, digamos, una vociferante propetrista como Isabel Zuleta. Entonces, tú dirías que Petro no va por un proyecto que se desligue de él, sino que él le va a dar su respaldo a los activistas, a las personas que sigan su proyecto y a su persona. Sí, pues en parte más que eso, en lo electoral yo creo que Petro está pensando muy diferente a este pensamiento del activismo. Yo creo que el pensamiento de estos activistas que a mí me explicaron y me lo han explicado en varios momentos, es decir, no es algo de solamente de hace 2 años, sino que ha venido sucediendo desde entonces hasta ahorita, va hacia una proyección política a más largo plazo. Realmente yo siento que ese pensamiento del activismo va es hacia la supervivencia de las ideas del progresismo más allá de 2026, pero yo sí creo que frente a lo electoral hay una tendencia muy clara y es Petro sí no quiere cometer el mismo error que cometió en las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2015. Y yo creo que eso va Ajá. muy en el bus hasta cierto punto de que el gobierno estaría buscando, y más que todo el presidente, estaría buscando una figura que por el contrario se lance a hacer un frente amplio, pues con una cantidad de actores políticos que quizás no le copien a una figura que sea activista, pero que sea tan radical como lo puede llegar a ser o Gustavo Bolívar o Carolina Corcho o Daniel Quintero. Y creo que en este caso la tendencia iría más a apoyar una figura mucho más moderada, pero que no, que digamos que hasta cierto punto tenga esa capacidad de unión. Y yo creo que en ese caso, pues hay varios nombres, ¿no? Tú tienes por un lado, a Roy Barreras, que es prácticamente se ha convertido como en este primer gran caballo de batalla de una Ajá. posibilidad de construir un gobierno de frente amplio con sectores liberales, con sectores de centro, con todos estos sectores, pero también tienes a una figura como hasta cierto punto lo puede llegar a ser como... Gloria pues del Partido Comunista y digamos casi pues prochavista. O tienes precisamente a Susana Muhammad, que puede ser una opción dentro de la tecnocracia de la izquierda, mucho más moderada, pero a la final, si tú te das cuenta y Ajá. observas dentro de todo el ejercicio, realmente yo no creo que el presidente esté conforme con ninguno de sus candidatos, así como tampoco creo que todo el progresismo lo esté. De hecho, yo creo que finalmente hay un problema y es, volvemos a la intervención pasada. Tienes activistas que precisamente son fieles al proyecto, que precisamente son leales a la lectura política del gobierno, pero que no tienen este criterio de formación política. Entonces, de lo que te das cuenta es que la mayoría de las candidaturas, todas, hasta cierto punto, exceptuando quizás un poco la de Susana eh, y quizás un poquito la de Gloria Inés Ramírez, la mayoría son activistas que se hicieron famosos hasta cierto punto por volverse los principales escuderos de un mensaje que es el del mensaje del progresismo. Pero si tú te das cuenta, Ajá. no hubo tampoco un proceso de formación política que permitiera decir, bueno, es que acá tenemos unos candidatos, acá tenemos unos cuadros políticos que van a llegar a ocupar unos escenarios y unos cargos que para nosotros son fundamentales porque precisamente de allí vamos a tomar decisiones legislativas, vamos a tomar decisiones ejecutivas. Pasan en las elecciones de 2023 con el pacto histórico y esto es muy grave porque realmente y también confirmado un poco por fuentes que tenía en presidencia, el presidente se decanta en su momento, en 2023, en no informar cuadros políticos, sino en decir, vamos a apoyar a la fuerza política mayoritaria del territorio. Si vemos que esa fuerza política mayoritaria es del pacto histórico, apoyamos al candidato del pacto histórico. Pero si vemos que por el contrario, no sé, es un candidato conservador, pero es de estos candidatos conservadores que le camina a los conservadores en el Congreso que nos caminan a nosotros, pues votamos por ese candidato conservador. Si es un liberal que también es muy cercano al proyecto progresista, lo votamos. Y así fue como precisamente también hasta cierto punto el proyecto del pacto histórico abandonó la posibilidad de consolidar una Ajá. serie de fuerzas, pero también de cuadros políticos que tuvieran la posibilidad de llegar a las alcaldías y a las gobernaciones más importantes del país, que hubiera también dado un impulso Ajá. a estas elecciones en 2026. El gobierno Ajá. renuncia totalmente a ello y yo creo que en este caso también renuncia a lo mismo y creo que el descontento del presidente es un poco una profecía autocumplida. Sí, cree activistas, todos son muy chéveres, ninguno me traiciona, Bolívar no me traiciona por más de que lo pisotee, Carolina Corcho no me traiciona Ajá. por más de que no la ponga en muchos escenarios, Francia Márquez, sí, pero ¿dónde están los cuadros políticos que se supone se iban a formar desde ese Pues es cuadro? que tampoco hay Alejo.
el progresismo lleva en el poder, en el gobierno, 4 años. Todos son figuras casi que aparecidos hace 4 años, pues porque antes no había mucho círculo cercano a Petro. No estoy diciendo que tu lectura sea desacertada, para nada. Yo creo que es una lectura bastante válida y muy estructurada, pero yo creo que la novedad del proyecto progresista casi que generó el espacio o la necesidad de figuritas carismáticas como la Boreal. Yo en el paro, yo decía, ay, tan bonita la directora de orquesta. Ya cuando la montaron en la lista de raya, ahí fue otra cosa. Pero digamos, son maneras que la política necesita e implica en Colombia. Sí, tú has leído muchísima más teoría que yo, pues la realidad colombiana está muy lejos de esa teoría y lo que termina es reproduciendo culturas y dinámicas colombianas, que eso es lo que yo estoy viendo que se está reproduciendo, tal como dijiste en Madrid, Cundinamarca, conflictos, y eso yo creo que es de una etapa muy, 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 muy prematura, muy prenatal del progresismo colombiano es que hasta ahora se están generando los espacios. Para generar marcos, yo creo que falta mucho más. En eso voy a decir que Petro ha sido pragmático, es decir, poner la figura que traiga más votos. Y yo creo que ese fue el gran error, porque Gustavo Bolívar tenía más votos que Esmeralda Gómez. Entonces poner a Gustavo Bolívar. No sé hasta dónde Petro dio la luz verde para eso, pero yo creo que ese fue el gran error del progresismo. Y poniendo un poco en mi cabeza todo lo que tú has dicho, porque yo ignoraba todo lo que tú sabes gracias a tus fuentes de Casa de Nariño, veo entonces que la fragmentación va más allá de las caras visibles y tiene pues raíces casi que filosóficas desde la cabeza de Petro y pues es aún más, más inquietante, yo creo, porque si hay un momento maravilloso que ha tenido la izquierda para organizarse y actuar, es hoy, con Uribe casi al frente de la cárcel Claro. y con la élite nacional un poco herida en su orgullo y en su moral, pero la fragmentación de la izquierda, que no es nueva tampoco, porque no podemos decir que la izquierda se fragmentó ayer, pues, es aún más inquietante y la verdad, yo veo casi una pelea de perros. Si a ti te mandan golpes, digamos que vienes con posturas argumentadas, hay que ver cómo se han dado cuchillo prácticamente, ¿cómo es que se llama el de Miami? Bueno, se dio con el que los delata contra este pelado que vive en Miami, que también es activista y que salieron pues Coral, ese, con Beto Coral, que salieron pues prácticamente a rasguñarse en redes sociales. Eso no es, eso pues es solamente un síntoma de algo más profundo, entonces. Claro, no, y si tú te das cuenta, y yo voy muy en consonancia con lo que tú dices, eh, el gran problema es, y mira que ni siquiera era tan problemático, el gobierno tuvo 3 años para formar cuadros, es que formar cuadros no es un ejercicio tan complejo, de hecho, y es un problema, es decir, porque es que formar cuadros hasta cierto punto es sentarse con las figuras que uno ve que tienen estos liderazgos o que pueden proyectarse como liderazgos a consolidar no solo una postura teórica, sino también una serie de lecturas frente a la administración pública, unas lecturas frente a la realidad territorial, local, regional y nacional a las cuales ellos pueden apelar. De hecho, yo siento que el gobierno pierde muchas de esas oportunidades porque hasta cierto punto no le interesa. Y no le interesa precisamente porque el gobierno asume que que esa formación política pues no te la da hasta cierto punto el conocer toda la teoría o conocer toda la técnica, sino que te la da es el hecho del compromiso. Y eso es un problema por lo que tú señalas. Tú dices, por ejemplo, en algún punto, que la lealtad se convierte en un escenario fundamental y es verdad. Es decir, finalmente el gobierno, estamos en una época del gobierno en el que el compromiso de lealtad es la moneda de cambio frente a la posibilidad de tener un conocimiento profundamente técnico o de tener una capacidad de operatividad política que puede llegar a funcionar mucho más, ¿no? El gobierno mete a Alfredo Sade, que Alfredo Sade es un tipo que yo no sé realmente por ejemplo, cuál es su experiencia en la administración pública, pero es un tipo que es totalmente leal.
Y es un tipo que por más que tenga unas Ajá, posturas ideológicas contrarias a muchas cosas, es un tipo leal. Y eso se prima. Y creo que en este caso pasa lo mismo. Finalmente, hasta cierto punto no era tan complicado consolidar esas bases y yo creo que el gobierno no le interesa porque finalmente, como tú dices, es un gobierno, es un gobierno populista. Lo pragmático es lo fundamental. Lo que me sirve para sostener el proyecto en el poder lo más tiempo posible es lo que me funciona. Y si a mí me funciona tener a una señora que prácticamente es una directora de música que no tenía un gran conocimiento en política, pero que me ajá, genera ruido en medios, o tengo precisamente una activista como María Fernanda Carrascal, que precisamente su valor es dar discusiones de manera muy pasionaria, muy apasionada en el Congreso, pues voy a primarlas a ellas por encima de otros liderazgos, ¿sí? Y yo creo que precisamente hay ajá, otro problema que también tiene el progresismo y es lo que tú señalas. Esto no es una discusión simplemente que se resuelve en el escenario de lleguemos a un acuerdo entre todos y nos vamos a ir bien. No, porque realmente como cada uno de estos precandidatos, pero también cada una de estas bases es un activista, piensa desde su perspectiva en lo que es que el gobierno de Gustavo Petro o reproduce solamente lo que dice el presidente en sus discursos, pues empiezan a generar diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces yo encarno el proyecto del cambio. No, espérate, yo soy el que encarno realmente el proyecto de cambio. No, yo no, yo soy el que lo encarno. No, espérense ustedes, yo soy el que lo encarno, ¿sí ves? Y se empieza a generar ajá, obviamente una discrepancia en la interpretación, ¿sí? Y yo creo que ese es uno ajá, de los problemas que el pacto histórico no observa y es las diferencias con SADE no solamente es por la gestión, por ejemplo, o no solamente es, por ejemplo, con el término de la lealtad, sino también es hasta cierto punto la interpretación que está haciendo SADE de lo que es el progresismo. Y para SADE el progresismo es reelección y tumbemos estas vainas y ajá, cerremos medios de comunicación. Para el progresismo, para Daniel Quintero es, vamos a acabar notarías, vamos a acabar peajes y vamos a cerrar el Congreso, ¿ves? Entonces, como ajá, cada uno está creando una ajá, propia particular observación de lo que para ellos es el progresismo, pues termina generándose este escenario donde la disputa no es solamente por quién se queda con la herencia, yo le llamo así, del proyecto ajá, progresista, sino también quién se queda con la narrativa, el relato y el discurso. Si tú miras lo que piensa Gustavo Bolívar frente a muchos de los temas sociales y políticos y lo que piensa Susana Muhammad, vas a ver unas diferencias abismales, por más de que hablen en el mismo lenguaje ajá. de transición energética justa, justicia social, porque precisamente no existe esa coherencia. Y ya para cerrar con eso, yo sí creo totalmente, y lo pienso así, yo creo que la izquierda, claro, tiene un gran problema y es que la izquierda es como cíclica, ¿no? Hay unos momentos donde se une, otros momentos donde se separa, se une y se separa. Pero yo creo que Ah, la izquierda ni siquiera se ha sentado en la construcción de un programa mínimo y no han cogido las experiencias ¿no? de algunos movimientos que funcionaron en su momento, como lo fueron la MANE, el movimiento estudiantil en 2011, u otros proyectos como lo fue la Unidad Popular de Salvador Allende para consolidar como alternativa contraria, quizás un modelo que se contraponga hasta cierto punto a toda esta tendencia que te he hablado de los activismos. Y es cómo se construye un programa mínimo en la cual yo me siente con diferentes partidos y visiones ideológicas a tachar lo que tenemos en diferencias, ver qué es lo que tenemos en común y a partir de lo que tenemos en común, construir un programa político de gobierno hacia 4 años. Yo creo que, yo creo que al principio Petro lo intentó hacer. Con el Plan Nacional de Desarrollo, Petro intentó precisamente Sí. consolidar ese proyecto, pero yo creo que ya se dispersó muchísimo y yo creo que a la final, pues no todos los llamados a la unidad y todos los sacrificios por la unidad tienen que ser válidos. Yo creo que en algún momento determinado toca sentarse a ponerle un freno y decir, "Ey, espere, aquí están pasando Ajá. cosas. Sí, hay que resolver primero estas cosas antes de hablar de unidad, antes de hablar de un mensaje de unidad, porque claro, tú puedes llamar a la izquierda a la unidad y unámonos. A mí me lo han dicho mucho, tus mensajes tienen un problema y es que van en contra de la unidad. Y yo, claro, porque es que tú no puedes crear unidad en el aire. Y es que el problema es que el pacto histórico es un proyecto muy frágil. Y es un proyecto tan frágil. Claro, es que más que unidad quieren uniformidad, No, ni siquiera, es una unidad muy ¿no? baja en el aire, muy gaseosa. Es una unidad de estamos en el poder.
lo único que nos une es que estemos en el poder y continuemos en el poder, mantengámonos en el poder. Pero si tú te das cuenta, Ah, ok, que sí, eso yo los veo más como en una sensación de histeria, de estamos acá, solo tenemos 4 años, tenemos que montarnos, el que se tiene que trepar, el que se pueda trepar, porque eso todo siempre es una carrera de ratas. La política de izquierda, centro, derecha es un rat race y eso pues nadie lo va a cambiar en Colombia. Y yo creo que esos cuadros, esas pequeñas figuritas que lograron meterse ahí como Flores, como, bueno, Boreal creo que sí ya está fuera de la foto, pero muchos están tratando de agarrarse de lo que puedan y eso es algo que va a jugar en contra de la izquierda. Ahorita había algo que me llamaba la atención que tú decías y no, no sé si me gusta hablar tanto en abstracto sobre que el gobierno no se despierta para crear cuadros y yo no sé si sea tanto que le corresponda al gobierno y eso es un problema de que no haya ni partido, ni organización, ni estructura y es que eso debería ser eso no debería ser del gobierno, eso debería ser del partido o de las organizaciones. Eh, y yo creo que en eso sí ha fracasado Petro, de como, no, yo no creo que Petro hubiera llegado algún día y hubiera hecho un decálogo de instrucciones para el progresismo, pero tampoco creó los espacios para que se creen esos marcos. Y por eso, pues, mucha parte del progresismo, para mí, el día que nombró a Sade fue, fue también un quiebre, digamos, en mi apoyo a Petro. Yo dije, esto ya no es lealtad, esto es lambonería. Esto ya trasciende el proyecto por el que yo voté y yo creo que ya es, yo creo que más que él premiar lambones, yo creo que él está más arrinconado y no sabe de quién rodearse. Yo creo que él se siente muy paranoico, muy perseguido y pues con razones. Eh, pero yo creo que ese día sí mandó un mensaje al progresismo y es que no podemos depender de Petro, porque Petro, yo creo que ya se le acabaron los amigos, se le acabaron los contactos en su celular, y yo creo que un día le tocó así como, marica, pues tocó llamar al pastor Sade porque no se me ocurre nada más, exacto. y, y eso es un desgaste del petrismo, pero no del progresismo. Ahora, ahí es donde yo me pongo demasiado idealista, esperando que el progresismo sea más como un proceso tipo Podemos en España, algo más orgánico y más colectivo y un poquito más nacido del pueblo y no tanto como la figura del líder del Petro, la segunda venida de Jesucristo. Entonces, pues creo que es el diagnóstico es más bien pesimista de lo que viene este De año hecho, para el progresismo. no, de hecho, como te estaba comentando, uno tiene que sentarse a escuchar a la gente que, pues que obviamente desde otros sectores del espectro político observan el panorama. Y como te digo, está Ajá, esta gente liderominante, está todos estos tuiteros de derecha y esta gente sacó un podcast hace unos días. Y ajá, me parecía tan realismo mágico la lectura que hace la derecha de lo que es la izquierda, porque ellos ajá, planteaban este mismo escenario, pero a la inversa. Entonces ellos ven la fragmentación de la derecha, pero creen que la izquierda es un bloque monolítico, unificado, que ya tiene las elecciones de 2026 ganadas si no se hace algo y si no se unifica la derecha para detenerlos. Y mira que por el ajá, contrario no están haciendo la lectura de que realmente el proyecto progresista sí está altamente fragmentado. Y más que fragmentado está en un proceso de unidad frágil. Es decir, tampoco por este lado del espectro es que haya un proceso de unificación simplemente porque, pues sí, uno puede quedarse con lo aparente. Y lo aparente es, oh sí, salió en noticias el video de todos los partidos firmando el proceso de unificación del pacto histórico y salió Gloria Flores ajá, cantando El Pueblo Unido cuando lanzó su precandidatura al pacto histórico y salió Susana. Pero ajá, mira que realmente y por debajo lo que sí está pasando es, no hay una confianza, primero no hay una confianza del presidente hacia sus propias bases y hacia su propio partido. De hecho, y esto lo publicamos en Pares, una fuente que pues de la que no puedo decir quién es, pues claramente porque en su confianza anónima me comentó, pero no puedo decir más allá de su figura, pero sí nos comentó que el gobierno sí estaba totalmente descontento con la idea de que el que llegara fuera Bolívar o fuera Corcho, porque precisamente consideraba que Bolívar y Corcho no tenían la capacidad de generar un proyecto de frente amplio, ¿sí?
y que si en algún caso la consulta de octubre llega a que Bolívar o a que Corcho gane, es muy probable que el presidente se desligue totalmente del proceso electoral con el pacto histórico y lleve sencillamente a decir, "Sí, Ajá, tengo mi carnet, sí, adelante pacto histórico, pero no le vaya a hacer mucha fuerza al proceso". Y lo mismo, ajá, que hasta cierto punto es lo que termina sucediendo un poco con las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2015. No sé si tú recuerdas que para esas elecciones no me acuerdo quién era el candidato, no, la de 2019, que en algún momento determinado se lanza Holman Morris y en algún momento determinado ajá. cuando pasa todo este escándalo de Holman Morris acusado de violencia basada en género, el progresismo desde Petro le retira de una vez un apoyo, pero no se lo Se retira del bajó todo, del sino que bus. poco a poco va como despegándose y finalmente Morris pierde. Y lo mismo pasa en Ajá, 2015 que si no estoy mal, creo que es Clara López la que se lanza a la alcaldía, no me acuerdo quién se lanzaba en esa época, pero bueno, pasa lo mismo, es como que, de hecho, me acuerdo mucho que leí un artículo de La Silla Vacía de 2015 para una investigación que dice que hablaba precisamente cómo Petro había disgregado el progresismo en la Alianza Verde y en el Polo Democrático una parte y en su propio movimiento La ajá. Bogotá Humana para las elecciones de 2015 y que en un momento determinado dejó tirado todo, dijo como, decían ustedes, y se fue. Y, Ok. y pierde la alcaldía de Bogotá en 2015. Entonces, es muy probable que también estemos en ese escenario porque al presidente no le gusta la Sí. figura de Bolívar y no le gusta la figura de Corcho. ¿Por qué no le gusta la figura de Bolívar? Porque Bolívar pierde la alcaldía de Bogotá en 2023, pero no solamente por eso, sino porque Bolívar representa pues a unos sectores del movimiento social y a unas bases políticas desde el progresismo que son muy radicales, ¿sí? Que no son marxistas, Ajá. obviamente, sino que son, No. que tienen una amalgama ideológica muy extraña que se sustentan muchas veces en teorías conspirativas, porque yo he conocido a muchas de estas bases y su lectura política es muy pobre porque parten del hecho de señalar, por ejemplo, que una conspiración judía mundial para imponer, para terminar de acabar con lo que ya está. Y es como, no, pues tú no puedes salir con eso, tú eres un tipo progresista, ¿tú cómo vas a salir con Ajá. el bulo de los protocolos de los sabios de Sion para decir que es que los judíos no sé qué, siendo progresista, por ejemplo? Y con el caso de Carolina Corcho pasa lo mismo, porque pues Carolina Corcho se enrancha en defender su proyecto de reforma a la salud de una manera muy apasionada y eso lleva a que precisamente se genere la primera ruptura de la coalición de gobierno en abril de 2023. Tampoco por eso el gobierno tiene esa confianza y prefiere delegársela a unos sectores que ni siquiera son cercanos a él, pero que saben que tienen esa capacidad Ajá. para ello, como lo es Roy Barreras. Yo sigo pensando que, o como el mismo Daniel Quintero, que al Ush. gobierno, al presidente no le disgusta, precisamente porque considera que Quintero puede tender puentes, pero pues uno dice, pero hombre, pero Quintero no va a tender puentes. Entonces yo creo que por eso es mi mirada pesimista y yo creo que también es por el hecho de que hubo 3 años para consolidar un discurso, hubo 3 años para consolidar unas narrativas, hubo 3 años para consolidar un proyecto a más largo plazo mucho más serio. Y yo creo que al gobierno y al presidente no, especialmente al presidente, no le interesa a ello. Yo creo que hay figuras que sí lo hacen dentro de los precandidaturas del pacto histórico, sí. Susana Mujamad es un muy buen ejemplo de ello. Quizás Pizarro en su momento también está en este mismo bus de tratar de articular un proceso un poquito más aterrizado. Si Cepeda se lanza a la presidencia, muy Ajá. probablemente también Cepeda va a irse a una lógica de programa mínimo. Pero, pero creo que Ajá. realmente, por otro lado, hay unas disputas muy fuertes que no se van a terminar de resolver ahorita. Yo, como tú dices, tú eres un idealista con el tema de ojalá el progresismo lo haga, ¿no? Yo creo que después de 2026, si llega a haber un fracaso dentro de las elecciones, el progresismo se va a volver a fragmentar. Si no lo hay, yo creo que eventualmente se va a fragmentar en el futuro, pero por las diferencias ideológicas, lo que te digo, finalmente todos los proyectos de unidad en Colombia de la izquierda se han fragmentado por eso. La UNO se fragmentó por esa Ajá. diferencia ideológica. Todo el proyecto de la alianza, alrededor de la Alianza Democrática de M19 también se fragmentó por esa misma lógica. Y yo creo que en este escenario la oportunidad que estamos perdiendo es de sentarnos a decir, no construyamos una izquierda que listo, que ideológicamente sea un monolito, no lo hagamos, pero que Ajá. construyamos una izquierda de programa mínimo que se plantee una lectura seria de país de acá no solamente a 2026, sino a 4 años, a 8 años, a 20 años, y al mismo tiempo que tenga la posibilidad de formar liderazgos que tengan la posibilidad de llegar a los cargos de elección popular en el futuro. Es que también yo creo un poco Ajá. y con esto cierro, el gobierno fue muy idealista, porque como es un gobierno postdemocrático,
postpolítico, yo Ajá. creo que piensa que las instituciones democráticas y las instituciones, sí, las instituciones democráticas pues ya están, ya no responden a las necesidades de la gente, por eso la consulta popular, por eso la necesidad de una constituyente. Pero yo creo que, y lo creo en un término muy gramsciano, yo creo que no tenemos otro escenario de disputa, sino pues esos escenarios de democracia. Claro, uno quisiera y qué más que uno quisiera que mañana fuera la revolución socialista. Yo como marxista lo acepto, Ajá. yo lo quiero, lo deseo. ¿Dónde está la para salir con la bandera roja y poner una estrella roja en toda la fachada del Capitolio del Congreso? Pero ¿cuál es el problema? Eso no va a pasar y no creo que vaya a pasar en los próximos años. Creo que la lucha de la izquierda es por consolidar escenarios graduales para poder llegar a escenarios de poder y creo que hasta cierto punto eso implica formar cuadros políticos, tener un programa mínimo y un programa máximo. También implica hasta cierto punto, listo, saber que se tiene que consolidar un partido, pero si va a ser un partido plural, definir las reglas de juego dentro de ese partido plural para que precisamente no termine la primera pelea en la fragmentación del partido, sino para que se puedan canalizar las tensiones dentro del mismo partido y pues claramente con una lógica de también de apertura hacia la gente y un partido que no se piense solamente el poder, sino que también se piense las discusiones sobre el sentido común. Tiene que ser un partido que salga y le diga a la gente que lo que piensa desde la época uribista, pues se puede controvertir, no es verdad, no con el Ajá. ánimo precisamente de imponerse en el marco de verdad, pero sí hasta cierto punto entender que las luchas culturales también son importantes. Creería que esa es la alternativa, pero pues obviamente no, el pacto histórico no va en ese bus. El pacto histórico va en el bus No. de agarrémonos de lo que podamos porque no sabemos si dentro de 4 años, si dentro de un año, con lo que ha pasado con Uribe, con lo que pasó el atentado a Miguel Uribe, con lo que está pasando con Vicky Ajá. Ávila, con lo que está pasando con De la Espriella, con lo que está pasando con el centro vayamos a terminar teniendo un gobierno, pues hombre, Milei 2.0, Bukele 2.0, Ajá. ¿sí? Y que no Yo la tenga- verdad, es preocupante lo de la fragmentación de la izquierda y todas las disputas internas, pero yo creo que si la izquierda pierde en 2026 es por culpa de la izquierda, porque la derecha está en un momento de debilidad nunca antes visto. emergente. Y sí, sí, yo creo que están apagando incendios en este momento en el centro democrático y pues me hace sonreír. Pero sí, igual que con Bolívar y con Galán, que yo creo que Galán era un candidato intelectualmente tan pobre, carismáticamente tan precario, y haber perdido con ese mamarracho es una clara ilustración de todo lo que no hay que hacer en 2026. Para cerrar ese paréntesis, Sí. me completas muy bien esa imagen que yo no tengo de cerca de la política colombiana ahorita, del frente amplio mejor definido o lo que se imagina Petro, entonces es más un frente socialmente amplio que incluya no solamente sectores progresistas, sino de política tradicional, de políticas locales, quizás el contratista que se suma, maquinarias que se suban al bus como Benedetti, porque ese tipo pues simplemente es un operador político. Eh, y creo que me hacía falta entender bien ese concepto del Frente Amplio y la verdad pues yo creo que sería un sapo gigante que nos tragaríamos muchos progresistas votando, no sé, por una persona como Roy Barrera simplemente por su habilidad o capacidad para acercarse a esa gente con la que nunca pudimos dialogar antes y que pues nos dicen zurdos de mierda, básicamente. Eh, y te agradezco por eso, pero entonces ahora, para vos, ¿cuáles son los cuadros o los liderazgos que valen la pena, más allá de Gloria Inés, de Susana, Daniel Rojas? ¿Qué te parece ese cuadro? No, yo creo hay varias posturas, ¿no? También un poco entran las disputas ahí ideológicas porque obviamente uno tiene diferencias con muchos de estos funcionarios también en lo ideológico. Yo creo que Ajá. finalmente hay procesos, yo creo que más que figuras, yo creo que hay procesos interesantes. Está el proceso de alternativa que viene desde el pueblo democrático, que es un sector de izquierda curioso, hay varios amigos que han trabajado con y que ahorita pues precisamente tienen su representación por un lado en Mininterior y por el otro la tienen también en el Ministerio de Minas. Creería que quizás
este tipo de proyectos y de procesos tienen la posibilidad de hacer el trabajo bien hecho, es decir, son procesos que van callados. ¿Por qué? Porque no son procesos que lleguen a cargos directamente de liderazgo, sino que están formando asesores, están formando figuras dentro de la administración pública que sí son capaces o van a ser capaces en el futuro de dar las discusiones que para mí la gran discusión del futuro no tiene que ser eh, solamente una agenda de transformación social, sino que tiene que ser una agenda de transformación de la administración pública colombiana. Y yo creo que Petro falla mucho en eso. Petro quiere hacer un proyecto de transformación y plantea un proyecto de transformación, pero no se da cuenta de que la primera piedra que va a tener o que tuvo, en este caso, fue la administración pública, porque pues la baja Ajá. ejecución que tiene, la incapacidad de poder ejecutar muchos proyectos se dio porque pues también se confrontó con una administración pública que, pues, burocrática, lenta, anquilosada, totalmente rígida, dependiente de lógicas clientelares, Disfuncional, llena de mafias, porque pues disfuncional, estaba repleta de en la cual mafias. precisamente un tesorero te puede tumbar un proyecto porque se le olvidó poner una firma. Entonces, creo que hasta cierto punto hay procesos que están ahorita entrando en la lógica de saber cómo funciona la administración pública, pero ya no desde lo teórico, sino desde lo práctico, y que creo que va a ser ese Ajá. futuro. Yo creo que el futuro del pacto histórico, no solamente, sino el progresismo, va a depender de los tecnócratas. Y no creo que vaya a depender de los tecnócratas de izquierda solamente por, por la experiencia que han tenido, sino porque también hasta cierto punto va a ser este sector el que va a proponer una discusión válida desde ese saber técnico y teórico a los cuadros tecnocráticos de la derecha y del centro, y que van a consolidar precisamente Ajá. la posibilidad de políticas públicas más aterrizadas, mucho mejor pensadas y mucho más graduales, que superen un poco la improvisación, pero también la falta de comprensión que la izquierda tuvo hasta cierto punto de cómo funcionaba la administración pública colombiana. Entonces yo creo que este tipo de procesos alternativa, está el proceso de la creciente, que también son muchachos muy bien formados, que hasta cierto punto, pues ahorita no están teniendo como tanto acceso a la burocracia en el sentido de tener asesores o demás, pero que por ejemplo sí tienen un edil en Teusaquillo, elegido popularmente en Ajá. 2023. Entonces, también están entrando en esa disputa por esos escenarios también de la política. Y hay así otros procesos que también me parecen fundamentales que hay que hacer. Entonces, yo creo que más que figuras y cuadros políticos, yo creo que lo que hay que defender son procesos y procesos que tengan esa doble perspectiva, esa perspectiva de formación técnica y de formación política, con la capacidad precisamente de llegar a dar las discusiones de futuro. Porque, a mí, por ejemplo, a mí me parece muy buena Heidi, y no es porque yo siga a Heidi desde Facebook y la haya conocido desde hace muchos años, en varias conversaciones, en Ajá. varias cosas que hemos tenido, incluso desde la época De la UP, ¿no? recién ingresado yo a la Heidi. universidad hace 15 años, sino porque realmente Heidi tiene una formación, tú ves a Heidi, tiene una formación política que le permite tirar su propia línea, tiene una formación técnica que le permite su ejercicio como concejal y tiene una formación y un carácter operativo que pues obviamente la pone como uno de los grandes cuadros al futuro, que hasta cierto punto, ¿quién representaba Ajá. antes ese cuadro? Susana Muhammad, cuando precisamente Susana Muhammad estaba en la alcaldía de Gustavo Petro, Susana empezó a articular también esa figura de la figura que tiene un conocimiento político y un conocimiento técnico para llegar a estos cargos. Y es que la izquierda tiene que sincerarse, y no solo la izquierda, los diferentes procesos de izquierda y los que no son de izquierda dentro del progresismo tienen que sincerarse en el sentido de el poder, ¿para qué? Diría Darío Chandía después de la muerte de Gaitán, cuando le ofrecen precisamente la dirección del Partido Liberal y también el hecho de asumir la candidatura de, de Gaitán, dice el poder para qué. Y yo creo que en este caso la izquierda tiene que preguntarse el poder para qué. El poder Ajá. para para derrumbar el Estado y hacer una revolución socialista, o para llegar y generar los procesos graduales de cambio necesarios para mejorar las condiciones de una base social y política que en el futuro puede darse esas grandes disputas por el poder dentro de unos 10 20 años. Yo creo que la segunda tendencia es la más importante. A mí me parece que un partido no tiene que asumir ese rol vanguardista. Ese es mi choque con Lenin, por ejemplo. Y mi raye con Lenin es precisamente la teoría del partido de vanguardia, porque yo sí creo mucho como Rosa Luxemburgo y como un poco como los comunistas consejistas,
de que el partido tiene que ser un escenario también de formación para que sean las propias bases políticas y sociales las que lleguen al poder. En esto uno podría decir, ¿estás de acuerdo un poquito con el presidente? Y uno diría, sí, pero no, porque es que la idea es que igualmente el partido funcione como una estructura que tenga capacidad de operatividad política. Petro no lo quiere. Ahí está la gran diferencia. Ajá, Pero yo sí pienso que ajá. hasta cierto punto la idea es formar estos cuadros y creo que lo que te digo, figuras como Heidi Sánchez, eh, me parecen que son importantísimas dentro de este proceso. No digo otros nombres, a nivel regional creo que hay varios, hay posibilidades prometedoras, quizás un poco desde otros procesos. Por ejemplo, mira que había un proceso estudiantil que se llamaba Veeduría Estudiantil Nacional, que lo dirigía una muchacha de la Universidad Nacional que se llama Jenny López. Yo creo que ellos también tienen como una perspectiva y un criterio de formación, igual Ajá. que Juanita Villamil, que es una divulgadora en temas de derecho y de pensamiento político, que es también de la Nacional y que también hasta cierto punto me parece que es un muy buen cuadro. Creo que todos ellos tienen esa posibilidad. Creo que realmente sí hay un futuro, pero el problema es que ese Ok. futuro no se deje ¿Qué es? contaminar de estas lógicas que están primando en el progresismo y que sigan esa tendencia que ha seguido Heidi y que han seguido otras figuras, que es la disciplina para poder formarse como cuadro político, para poder formarse como un cuadro técnico y precisamente llegar a dar las discusiones y las transformaciones desde el marco del Estado, porque pues realmente creo que pues uno es un idealista, uno es un idealista y un utópico, y como te digo, yo como marxista, ¿qué más quisiera yo que la revolución socialista? Pero pues nos toca sentarnos a Sí, transformar lo que tenemos ahorita. también exacto. Hablar un más en términos reales porque yo te copio y te compro todo el tema de que se necesitan procesos de formación largos y concienzudos, que ese es el ideal político, pero digamos a largo plazo, y sí, esa parte no te la voy a refutar. Sin embargo, tenemos un futuro muy cercano, que es 2026 Sí. y que la única consigna, más allá de todas las disquisiciones teóricas y filosóficas, es muy simple y es no podemos perder, básicamente. En ese marco mental, así de restringido y limitado, ¿cuál sería la estrategia de juego? Pongámonos en el papel un poco de arreglar a la izquierda y al país. ¿Cuál sería para vos la estrategia electoral de corto plazo más óptima para el progresismo? Efectivista, sin ir a Montesquieu y a Rosa Luxemburgo. No, yo creo que en este caso, para mí, yo creo que la estrategia partiría un poco de dos grandes cosas. La primera es la narrativa y la segunda es como ya la estrategia electoral. En lo narrativo, yo partiría y yo lo que trataría de hacer es empezar a consolidar un discurso que hasta cierto punto l- de del entendimiento y de la capacidad de decir que el gobierno cumplió. Yo creo que el gobierno ya lo está haciendo, lo está intentando hacer y creo que va a depender Ajá, muchísimo de algunos resultados para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene cosas en contra. Tiene el hecho de que la paz total se le cae, tiene hechos de que ajá, hay unas bajas cifras de ejecución y tiene unas cifras de seguridad en términos de conflicto armado que están por las nubes. Entonces, ¿tú cómo le ajá, controviertes precisamente a esos tres elementos que va a ser los tres elementos donde el centro y la derecha van a construir el andamiaje narrativo? ¿Cómo los contrapones? ajá, Entonces, yo creería que sería empezar a construir ese relato y yo creo que el gobierno lo puede hacer. Frente a lo electoral, yo ajá, creo que el gobierno tiene que lanzarse en una estrategia de defender una postura moderada. Yo creo que el gobierno no puede, en este caso, también estoy un poco de acuerdo con lo que hace Gustavo Petro de no apoyar a Gustavo Bolívar o a Carolina Corcho. Yo creo que la solución pasa por figuras que tengan esa capacidad un poco de estructurar un programa político técnico, por un lado, pero que también tengan cercanía con la gente. Yo creo que Muhammad puede cumplir ese rol. Y si no es Muhammad, quizás puede quizás serlo Pizarro. Y si no es Pizarro, quizás Gloria Flores, quizás. Pero una figura que tenga esa capacidad por lo menos de consolidar tanto un discurso narrativo técnico como también una narrativa política fuerte. Que llegue ajá. precisamente De a la acuerdo. elección yo creo que la elección de la consulta interpartidista de la izquierda ya está dada. Yo creo que realmente ya está dada. Y yo creo que si no hay un candidato eh,
si es un candidato muy malo, obviamente va a ganar otra figura dentro de esa consulta interpartidista. Pero yo creo que la Ajá. estrategia que va a utilizar el gobierno es una figura que unifique de manera moderada al pacto histórico, que llegue y le entregue las banderas eventualmente a Roy Barreras en las elecciones del 26. Y yo creo Uy, no me dio ganas de colgar. que no le estoy diciendo como lo que yo estoy pensando, porque para mí la estrategia política sería más bien como obligar a ese sector de centro y a esos sectores, a esos operadores políticos a apoyar una candidatura desde la izquierda. Sería lo ideal, pero yo creo que el gobierno lo quiere hacer al revés. Quiere que esa figura de izquierda sea Ajá. la que entregue las banderas a un proyecto de Frente Amplio. Y De prácticamente. centro izquierda, pero demasiado amplio. Exacto. Y yo creo que más allá de eso, empezar a consolidar un discurso independiente del gobierno. Yo creo que la posibilidad de que, claro, tú puedes decir, y es verdad, en este caso hay dos problemas. Petro mueve el discurso, pero hay un problema, es que Petro no aparece en el tarjetón esta vez, en 2020. Ajá, Como ajá. Petro no aparece en el Sí, tarjetón, eso te da la posibilidad de moderarte y de moverte un poquito más libre, porque claro, el presidente puede decir, ajá, mire, yo no apoyo esta figura, pero realmente no, Petro no aparece en el tarjetón, no va a aparecer su cara para decir, si este es Petro, entonces puedo votar en esta consulta por Petro, ¿no? Y tampoco, no creo ajá, que en este caso impere mucho el que diga Petro, porque, como te digo, es una izquierda muy fragmentada. Si fuera un proyecto más unitario, con menos disidencias y con menos tensiones internas, obvio, y uno diría paila, el que diga Petro con el polígrafo. En este caso no. En este ajá, caso yo creo que realmente, y pues con lo que te digo, la tendencia que el gobierno se tienda a despegar de su propio proceso electoral, si llega a quedar Bolívar o Corcho, pues no creo que el que Petro diga gane en esta tendencia en las elecciones. Yo creo que es llegar con un discurso moderado, no de diálogo, moderado. Una cosa es uno tener un discurso moderado y otra cosa es decir voy a empezar a hablarme ajá. hasta con el uribismo para llegar al poder. No, un discurso moderado. Que muchos sectores del petrismo también están un poco muy precavidos ante la moderación. Es decir, si hay muchos sectores del petrismo mucho más a la izquierda de Petro. Exacto. Y creo que en este caso lo que importa es un discurso moderado que tenga un asidero en la realidad política, pero no solamente en esa realidad política, sino que tenga un asidero en una serie de propuestas que prácticamente articule y sepa que la derecha está fragmentada, que el centro está fragmentado y que aproveche precisamente esta narrativa de logros que logra el gobierno de Gustavo Petro para poder consolidarse en el poder. Yo sí creo que hasta cierto punto, para mí, hoy yo creo que por lo menos el candidato del pacto histórico o un candidato de la izquierda tiene posibilidades de llegar a la primera vuelta como primero o como segundo candidato más votado. Yo Ajá. creo que en este caso no es tan mentira lo que dicen estos sectores de derecha de que hay un riesgo de que la izquierda se quede en el poder. Sí, yo creo que Ajá. realmente sí hay una posibilidad de que la izquierda logre retener por lo menos alguno de esos dos primeros puestos. Y Ujú. ya para De la segunda acuerdo. vuelta yo sí pensaría mucho en un ejercicio de negociación política, pero no como la hace Petro, sino de negociación sobre programa. Es decir, es que Petro es una negociación sobre política que no va sobre el programa. Yo creo que en este caso Sí. un candidato moderado dentro del pacto histórico tendría la posibilidad de decir, sentémonos con el programa, moderemos elementos del programa y consolidemos desde el principio un proyecto de Frente Amplio de Unidad Nacional desde el programa, no desde los acuerdos políticos y no desde la burocracia. Entonces, yo creo que para terminar, Alejo, tú decías algo muy importante y es que desde la izquierda lo que hay que cambiar o sobre todo crear desde nuestra creación, desde nuestra concepción, es imponer narrativas de cómo, o posicionar narrativas, no imponerlas, de que sí, que algunas cosas cambiaron. No solamente son los logros del gobierno, yo creo que como proceso colectivo también podemos rescatar el hecho de que estamos tratando de mejorar el debate desde acá. Estamos tratando de abrir la izquierda desde acá. Estamos tratando de analizar a la izquierda desde acá. Estamos tratando, sí, ya no estamos hablando de los siete enanitos o de las bobadas que se hablaban antes. Ahora estamos hablando de reformas, estamos hablando de creación de cuadros, estamos hablando eh, de mantener el poder del lado del pueblo, si se puede decir. Entonces, pues muchas gracias por prestarte para este ejercicio, que es parte de eso. Yo creo que no solo las narrativas, sino los espacios
para crear narrativas son muy importantes. Y pues si no los hizo el gobierno, que yo creo que eso tampoco le corresponde únicamente al gobierno, sino a la sociedad civil, pues mucho mejor. Entonces, mi hermano, te aprendí mucho. Muchas gracias por todo lo que compartiste hoy. No, a ti, Mario, y gracias primero por la invitación y cerrando, yo creo que tienes mucha razón. Y vuelvo otra vez un poco a la teoría. Pero sí, Hágale. con lo que dice, con lo que se planteaba desde estos comunismos consejistas y es, el partido tiene que ser un escenario de formación. Finalmente, la liberación, estos partidos las piensan desde el hecho de que sea la propia masa o el propio pueblo quien tome las riendas de su destino. Yo creo que en ese caso uno no le puede endilgar al gobierno Petro mala fe. Yo creo que el gobierno ha actuado en muchos casos de Ujú, buena fe, en otros quizás se ha hecho el de los ojos ciegos. Pero creo que el gobierno tiene buena fe en creer que la gente tiene su propio potencial de liberación. Petro es una persona que lea Negri. Yo no estoy de acuerdo con Negri, pero pues uno entiende, entendiendo a Negri, Negri habla de la potencia, ¿no? De la potencia del poder constituyente. Y yo creo que hay algo rescatable y eso, y es como, yo creo que es necesario consolidar un proceso de izquierda que respete esa autonomía de estos sectores sociales subalternos, de estos campesinos, de los obreros, de las mujeres, de las diversidades, de los grupos étnicos, de todos estos conglomerados que conforman los subalternos. Pero también creo que el partido tiene que existir y tiene que existir porque el partido es el que precisamente no es el que da la línea ni da las directrices, es el que orienta. El partido da orientaciones para que la gente pueda tomar conciencia de su condición y a partir de la conciencia de su condición promover los escenarios de transformación, que son estos escenarios de huelga, estos escenarios de transformación a partir de acceder a a los cargos a los cargos de elección democrática y otras cuestiones. Yo creo que en este caso hay futuro. A la final, mira que no termina siendo una lectura tan pesimista. Lo único que termina pasando es, obviamente, es un primer experimento. Y creo que en esto sí nos toca aprenderle al Partido Comunista de la República Popular China. Y es, las ujú, transformaciones van a tender a ser milenarias. Esto es solamente un primer paso. ujú. Y creo que uno tiene que ser crítico, obviamente. Eso no le quita a uno que tenga que ser crítico. Y uno se para desde una izquierda crítica. Y voy a seguirme parando desde la izquierda crítica. Pero bajo Bien, el bien, ¿no? ejercicio Y yo de... te compro, yo estoy un poco pesimista en la parte electoral, pero soy muy optimista y un poco satisfecho en la transformación política que está viviendo Colombia, a la que vos has enunciado varias veces, y yo creo que sí está sucediendo. Por ejemplo, ayer en este video del tipo que agredió Ujú, a algún fotógrafo al frente de Palo Quemado, al comienzo se ve él hablando con con cuatro personas que le dicen no venga a provocar, váyase, como váyase a otro lado. Y me parece que esa muestra de rechazo, pero también de denuncia del accionar del otro, me parece que eso ya deja, ya es un ejemplo grande de que se le puede hablar de frente a esas narrativas hegemónicas que nos han embutido durante 30 años. Creo que soy unos años más viejos ujú. más Una antiguo, década, menos joven una que tú, generación. eh, por ahí, y que nosotros, los colombianos, veníamos comiendo esas narrativas y esos cuentos repetidos donde el dinero mal habido era de cierta forma un símbolo de prestigio. Prácticamente tú usaste la palabra distinción, que es muy de Bourdieu, eh, y cómo, y eso es un tema recurrente que he tocado en varios podcasts, de cómo los colombianos encontramos formas para diferenciarnos y para sentirnos superiores el uno al otro. Y yo creo que eso es algo que nos ha definido a lo largo de nuestra historia y que es en este momento de esta transformación política y social que yo creo que tenemos que apuntarle más al plano de lo cultural, porque las transformaciones políticas en Colombia no van a suceder si no hay un cambio cultural. Y ese cambio cultural no solamente tiene que pasar, digamos, en las bases electorales y populares, sino en las élites. Y esas élites va a ser lo más difícil de modificar. Y a esas élites solo se les puede hablar así, con calma y con ideas y con argumentos. Gracias, Alejo. No, a ti, Mario, muchísimas gracias. En serio, fue un muy bonito tema. Listo. Bueno, me alegra que le guste el ejercicio, siempre invitado.
Bueno, mi hermano, un abrazo, muchas gracias. Sí, Mario, un abrazo. Salió largo, ¿no? Un poquito. Sí, 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 Pero sí. bueno,